Saludamos al doctor Elmer Huerta, nos trae su espacio vital el día de hoy, asesor médico de RPP. Vamos a hablar acerca de esta información que se ha conocido en las últimas horas sobre la salud del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diagnosticado con cáncer de próstata agresivo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, Joana, Carlos, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, ayer en la tarde los sistemas de comunicación empezaron a difundir la noticia de que el expresidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, había sido diagnosticado con un cáncer de próstata, pero las comunicaciones decían que era un cáncer agresivo. Así que hoy día brevemente vamos a decirle a nuestros oyentes en qué consiste que sea agresivo un cáncer y cómo se sabe que un cáncer de la próstata es agresivo. La historia va a los años 60 del siglo pasado. No había ninguna manera de decirle a un paciente que tenía cáncer de la próstata, que es muy variada en su presentación, si le iba a ir bien o le iba a ir mal con los tratamientos. Los patólogos de todo el mundo recibían llamadas de los cirujanos diciéndole: oye, Pedrito, te he mandado la biopsia de un paciente mío, ¿me podrías decir si es agresivo o no, cómo le va a ir a mi paciente? Y ningún patólogo en el mundo podía dar una respuesta y decía: no lo sé, lo único que te puedo decir es que tu paciente tiene cáncer de próstata. En los años 60, en el siglo pasado, aquí en Estados Unidos, un médico llamado Donald Gleason, Gleason, Gleason se escribe, estaban haciendo un estudio de investigación muy grande aquí en Estados Unidos y su jefe le dijo: doctor, era un joven patólogo, yo quiero que usted diseñe un método que permita que como una mirada de una biopsia de un paciente, podamos decirle a los patólogos, a los médicos, si el cáncer es leve, moderado o agresivo en su naturaleza. El doctor empezó a trabajar y empezó a observar las biopsias de sus pacientes y vio que la arquitectura de las células cancerosas cuando miraba al microscopio era diferente. Y de esa manera él diseñó todo un sistema por el cual le daba un puntaje de 1 a 5 a ciertas zonas de la biopsia y de 1 a 5 también a otras zonas de la biopsia. Y entonces sumaba, si por ejemplo en el primero de 1 a 5 le daba un 3 y en el otro sistema le daba un 4, 3 más 4, 7. Y empezó a producir lo que se llama el puntaje de Gleason. Y lo que este puntaje de Gleason, que va desde 2 hasta 10, nos indica el grado de agresividad del cáncer de la próstata. Cuanto más cerca a 10, 9, 8 está, mucho más agresivo es. El 7 es intermedio y de 6 para abajo son de bajo riesgo. Entonces, cuando a un paciente se le hace una biopsia de la próstata y su médico le dice: señor, le ha salido un Gleason de 6. El paciente en realidad se alegra. ¿Por qué? Porque esos cánceres número 6 de bajo riesgo ni siquiera se tratan, solamente se observan. Pero si el médico le dice: señor, su cáncer de próstata tiene un score, un puntaje Gleason de 9, significa que hay que tratarlo inmediatamente porque es agresivo. Esa es la historia de cómo se sabe. Entonces, lo que hemos querido hacer esta mañana es decirle a nuestros oyentes que si algún médico les hace una biopsia y no les explica esto del Gleason en detalle, en realidad no está haciendo un buen trabajo. Todo buen urólogo tiene que explicarle a su paciente cuál es su puntaje de Gleason, qué significa, porque eso se correlaciona directamente con la sobrevida. La noticia de ayer es que el señor Biden tiene un Gleason de 9. Wow. Muy agresivo, y encima tiene metástasis en sus huesos. Sí. Y lo que llama la atención es que el año pasado, en febrero, hace 1 año y 5 meses, cuando él era todavía presidente, se elaboró su último informe médico y allí se vio que no se mencionó nada de la próstata. Es muy raro que un paciente en solo 1 año y 5 meses desarrolle una enfermedad tan agresiva. Podría ser que no lo diagnosticaron bien o que simplemente no lo quisieron mencionar. El hecho es que un paciente con un cáncer de la próstata metastásico, con metástasis en los huesos y un Gleason 9 agresivo, todavía puede tener una sobrevida muy larga. ¿Por qué? Porque ya existen muy buenos tratamientos en la actualidad para manejar incluso la enfermedad avanzada. Doctor, muy cortito, para que la gente lo entienda, metástasis es
cuando las células llegan a los huesos ya, las células cancerosas? Claro. El cáncer tiene dos características, Carlos. La primera es que crece localmente, crece en el lugar en el que nace. Ajá. Y la segunda característica es que se mete a la sangre o a los vasos linfáticos y aparece en otras partes lejanas del cuerpo. La próstata está en la pelvis del hombre. Imagínate que un cáncer aparezca en el cerebro, en el pulmón, o, como en el caso del señor Biden, en los huesos. Eso se llama una metástasis a distancia. Doctor, como siempre, muchas gracias por la explicación. El doctor Ilmer Huerta, asesor médico de RPP, 5 de la tarde también lo escuchamos en Espacio Vital. Ahora, 7:33, es momento de actualizar titulares y luego seguimos con la rotativa del aire. Espacio Vital.